Buenas noches, esta es una entrevista con fines educativos para la materia del Seminario de Emprendimiento e Intraemprendimiento de la Maestría de Negocios Administrativos en la Universidad Industrial de Santander. Profesor Rodrigo Valera. En esta noche nos encontramos con la doctora Jacqueline García, gerente y representante legal de una de las más reconocidas inmobiliarias en Santander. Con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, Colvivienda Limitada ha sido el proyecto de su corazón. Nacida en Bucaramanga, proveniente de una familia humilde, hermana mayor de 3 hermanos, estudió becada en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Pilar y hoy nos viene a presentar su historia de emprendimiento. Buenas noches. Gracias, Silvia, por invitarme. Con mucho gusto. Bueno, cuéntanos un poco acerca de cómo fue, o sea, cómo fueron tus inicios. No nos vamos a extender mucho, pero queremos conocer. Naciste en Bucaramanga, bueno, eran 3 hermanos, los crió la mamá, madre cabeza de hogar, y bueno, en situaciones adversas, pero pudiste salir, pudiste crear tu empresa, pudiste generar empleo. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco. Pues sí, Silvia, vengo de una familia humilde, de la tengo siempre muy orgullosa. Mi mami, mi abuela y mis 3 hermanos luchamos y salimos adelante. Mi mami trabajaba en ese momento, hace mucho rato, trabajaba tenía un fabriquín de tabaco y ahí empezó ella a hacer su tarea, pero le faltaba un poquito de motricidad. Ella empieza esa labor cuando se separa de nuestro padre y toca enfrentarse a la vida de la realidad. Llegamos al fabriquín y había la dueña del fabriquín que llevaba la tarea, se le llamaba tarea, y no le parecía bien. Entonces yo empecé a observar que necesitaba ayuda para mejorar ese proceso. Entonces ideas. Yo decía, ¿cómo puedo ayudar? En ese momento debería tener unos 10 años. ¿Cómo poder ayudarla y de qué manera para que ella pueda, que su tarea le quedara buena y que no perdiera su tiempo, y además que trabajara más, que produjera más, para que se aliviara un poco la carga que tenía con nosotros? Entonces me ideé la manera de poderle ayudar con la terminación, que era lo más delicado. Mi mami, pues sus manitas eran bruscas y yo tenía la facilidad con la motricidad. Entonces hay una trabajo que se llama perilla, y esa perilla es hacerle como un gorrito, y en eso me especialicé. Entonces mi mami hacía trabajo como tal, y cuando yo llegaba al colegio tenía los 1000, 2000, 3000 tabacos, y yo empecé a terminarlos. Eso generó que se incrementara la tarea de mi mamá, se incrementaran los ingresos y ya no la regañaran por hacer mal su tarea. Bueno, siempre me habías comentado que tu labor siempre fue en pro de ayudar, ¿sí? En pro de poder brindar una mejor vida, una mejor calidad de vida a tu familia, y en esa necesidad de buscar una mejor calidad de vida siempre te surgían muchas ideas. Sí. Para nadie que siendo una persona humilde, viniendo de un lugar humilde, pudieras estudiar en un colegio becada, donde las niñas pues tenían sus comodidades, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu proceso de liderazgo en tu colegio? Pues era una necesidad, más que el liderazgo fue por necesidad, porque si yo no
no éramos buenas, mis hermanos y mi hermana y yo no éramos buenas, pues difícilmente hubiésemos podido estudiar. Entonces nosotros, ese liderazgo fue de estudio, se nos facilitaban las cosas y llegamos a los primeros puestos siempre, fuimos mejores bachilleres y becadas todo el tiempo, y por la necesidad. Entonces era como la manera de ayudar también un poco a la casa y decir, tranquila, despreocúpese, que fresquece, como dicen ahora ustedes, ¿de qué? ¿Sí? Para que no tuviera ella que generarle más estrés y que el colegio, que el valor, que la matrícula, que todo nos lo entregaban. Continuamos con la historia. Te casaste muy joven. Sí. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue esa decisión? Me casé muy joven. Yo estaba de postulante de novicia y ese año en oración. Definitivamente Dios ha obrado siempre en mi vida. He sido una bendecida de Dios. Y ese año yo tenía que decidir si me casaba sin tener novio o me iba para el convento definitivamente. Entonces una noche en oración hicimos el rosario con mi abuela, con mi mami, con mis hermanos y le pedimos a Dios que orara y que si era la voluntad de Él tener un hogar, mantener un hogar que fuera un hogar para servir a Dios. Y si no, pues que me definiera y me encaminara para servirle a Dios a través del noviciado. A los 9 meses después de eso yo estaba casada y en otra ciudad. Llegué a Barranca 2 días después de casarme. Me casé de 18 años, nos tocó esperar que yo cumpliera los 18 años para casarnos y ya, esa fue como la historia. Fue para mí un hombre maravilloso, un hombre bueno, un hombre que me dejó ser, un hombre que me ayudó en todo a seguir adelante, a que no tuviera miedo. Yo en algún reconocimiento que me hicieron, yo le expresaba eso y decía, yo creo que él sabía que él se iba a partir antes y me estaba preparando para dejar que fuera. Llegas a Barranca y aquí empieza una nueva vida, una nueva ciudad. Ya venías con todos tus anhelos, con todas esas bases, esos principios fundamentales que lo forman a uno en la familia, pero una ciudad diferente, oportunidades diferentes. ¿Cómo te fue en Barranca o cómo te ha ido? Pues yo llegué a Barranca porque mi esposo trabajaba acá, una ciudad completamente diferente, ¿no? Empezando por el calor, sí, las costumbres de la gente, la idiosincrasia, era un pueblito, y yo llegué muy joven, entonces yo tenía que adaptarme o a las señoras ya grandes o a las chicas de mi edad, pero las chicas de mi edad pues eran diferentes, estaban en otro cuento diferente. Yo dije no, pues entonces todas mis amigas son de edad, todas, y muchas de ellas pues ya han partido. Entonces yo empecé en Barranca con mi esposo, como te digo, totalmente diferente, una ciudad totalmente diferente, idiosincrasia es diferente, pero enamorada. Cuéntame cómo desarrollaste tu sentido, tu espíritu de empresaria acá en Barranca Bermeja. Lo que te comentaba, siempre fue por necesidad de ayudar a mis hermanos, a mi mamá, a mi abuela, que había dejado en Bucaramanga. Entonces empecé con mi esposo, siempre me
colaboraba, siempre me impulsaba, siempre quería, proponía. Me dijo, váyase para Medellín y traje ropita, pero cuidadito, pues nada, se terminó ahí la empresa. Luego pues también comentaba, mis amigas todas eran señoras, entonces yo cosía, yo bordaba, yo tejía con ellas y impuse una moda en crochet aquí en Barranca, que eso era, imagínate, crochet, el calor, pero lo hacía lo más light posible. Entonces diseñé unos saquitos bien interesantes y se vendían muy bien. Entonces puse a todas mis amigas a tejer y ahí también empezó una microempresa que terminó cuando una de ellas, una de mis amigas, que tenía, el esposo era constructor y se habían quedado sin jefe de ventas y la asesora, mejor dicho, sin equipo de venta. Entonces mi amiga me dice, Jackie, ayúdame, y con mi espíritu de ayuda, de servicio, yo dije, bueno, sí, yo no sé nada, pero si me enseñan, pues yo aprendo. Ellos tenían una constructora, la constructora estaba desarrollando un proyecto de interés social y uno de un estrato 4, pero olvidé algo más de mis emprendimientos, y es con otra amiga que también trabajaba en otra constructora. Hicimos en Barranca un proyecto que se llamaba Organizamos, y nosotros organizábamos todos los eventos sociales de la ciudad, desde la tarjeta, la invitación, diseñábamos todo a mano, repartíamos y atendíamos todos los eventos, la comida la hacíamos, y bueno, entonces eso era Organizamos. Y con otra amiga teníamos que hacer las comidas para los eventos, en las épocas que no habían eventos, pero sí habían ocasiones especiales, como el Día de la Madre, como la Navidad. Entonces diseñamos asados, y los asados eran asado de cerdo, el asado de pavo, y vendíamos. Entonces esos dos emprendimientos nos cansaron porque era muchísimo trabajo. Entonces vuelvo y retomo el cuento de mi amiga con la constructora sin equipo, y bueno, pues enséñame. El esposo, el ingeniero, me enseñó, me dijo, Jackie, eso es fácil, es vender, es eso. Y bueno, pues vendemos. Eran 130, 100 y pico de casas para vender de interés social. Pues allí yo me sentí realizada completamente por mi espíritu de servicio, porque yo veía la alegría de la gente de poder comprar su casita para su mamá, para sus hijos, para su familia. Y en ese momento la cuota inicial eran 300.000 pesos, y la gente con 300.000 pesos, y era normalizarlos para que pudieran ingresar a la banca, que les pudieran prestar, que tuvieran la oportunidad de tener su vivienda. Y ahí empieza. Eso fue un reto para mí, y ver esas caras de felicidad, ver esas, hay una persona, un cliente en especial, que era una niña, tenía 20 años y estaba trabajando en Bogotá en la Contraloría, y la mamá vivía con la mamá y con la abuela. Entonces yo vi como mi reflejo, y la niña le faltaba una platica para completar los 300, pues yo se la puse y le ayudé con él. Fue una niña que fue mi amiga de agradecimiento, se casó con un odontólogo y luego en su parto murió, y su mamá cada vez que me ve siente esa alegría cuando nos ven. Es muy gratificante, de verdad que ayudar es una cosa bien interesante. Y ahí empezó
mis primeros pinitos en la parte inmobiliaria. Y te quedaste ahí, ¿no? Más de 30 años. Pura casualidad. Por pura casualidad. Bueno, en ese entonces fue algo innovador, ¿no? Total. Porque pues Barranca Bermeja, un pueblo pequeño, ¿quién pensaría en invertir tal vez en Barranca? Pero ¿cómo te desarrollaste o cómo ampliaste esa idea? No, o sea, en ese momento me convertí en la vendedora estrella, porque tenían año y pico que estaban las ventas copiando. Como te digo, una empresa sin equipo comercial, pues grave la situación. Y llego y se disparan las ventas y en 3 meses rematé las 100 y pico de casas. Entonces eso fue como el boom. Ya que está vendiendo, es muy buena, es esto. Y todos creían y apostaban a que se podía vender conmigo. Entonces para mí eso fue muy, muy grato, y la idea fue cuando me llamaron a otro del mismo reloj, la misma actividad, pues construcción, pero ya era la parte inmobiliaria, la parte de arriendos que yo no conocía. Yo empecé por ventas, ¿sí? Entonces cuando me llaman y me ofrecen una participación accionaria en esa inmobiliaria, un amigo de mi esposo, y ellos, los demás socios, me llaman y me dicen: Jackie, ayúdanos con esto, vente, porque llevaban más o menos un año y tenían 2 clientes. Entonces, y la competencia era una competencia de 50 y pico de años, de una persona que también quiero mucho, que ya no está, que era Roberto Yarse, que era un ícono en la ciudad. Y yo dije, bueno, era la segunda inmobiliaria en Barranca, pero con 2 inmuebles. Pues yo dije, bueno, yo me fui y me presenté donde don Roberto, bueno, acepté una propuesta de trabajo, de cambiar de ventas a arriendos, y me acepté. Era un conocimiento nuevo, otra meta, otro reto, y me fui, me presenté donde don Roberto, un señor maravilloso. Le dije: don Roberto, yo no sé nada de eso, y yo lo admiro mucho y me han hablado muy bien de usted, y quiero aprender, quiero modelarlo, quiero imitarlo, porque sé que es muy bueno. Entonces me dijo que yo qué hacía, que cómo me metía en un negocio sin saber. Le dije: pues es un reto, y yo espero que me vaya bien, y que aprenderé mucho a usted. Para mí fue un modelo realmente, y lo quise mucho, lo aprecié, lo respeté mucho, y él siempre fue muy amable conmigo. Nunca hubo competencia, y cuando en alguna oportunidad nos encontramos, me decía: es que vino, yo tenía en ese momento unos 22 años, entonces vino una chueca y me movió a innovar, y me movió a la competencia. 2 años después estaba mi empresa inmobiliaria, estaba en el segundo puesto, con muy buen posicionamiento en el mercado de arriendos, y a un nivel bastante, ya no eran 2 inmuebles, sino ya eran como unos 100 y pico de inmuebles en ese momento. Bueno, ¿y cuál fue ese componente innovador? ¿Qué te hizo diferente del señor Roberto? Yo pienso que primero, pues, conocerlo a él, saber cómo era su trabajo, y el factor diferenciador, yo pienso que era el ir a buscar, porque ya pues con Roberto era un ícono,
Entonces pues estaba ya en un estado de tranquilidad, de llenura, mientras que yo estaba en un estado de actividad, de buscar. Entonces a la gente le gustaba eso, que yo fuera, me ofreciera, mira, tengo este servicio, yo puedo ayudarte en esto. Ese fue como pienso que en ese momento mi factor diferenciador. Bueno, ahí fue tu escuela. ¿De dónde nace Colvivienda? Resulta que, ¿nació por necesidad, nació por querer, o se te presentó la oportunidad? todas. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Como te cuento, estaba en un nivel, ya la inmobiliaria toda en arriendos, pero yo decía, hay que innovar, hay que vender. O sea, yo seguía con mis principios. Yo me inicié con ventas, pues yo quería seguir vendiendo. Los arriendos son buenos, los arriendos dan estabilidad, pero las ventas dan mucha gratificación y muchas oportunidades, tanto de conocer gente, de ayudar a la gente y de buenos ingresos, y no de problemas. Tengo la gotera, mire que la cañería, mire que esos son los arriendos. Entonces yo le decía a mis socios, busquemos ventas. O sea, a mí me parece que las ventas, entonces como que era un poco limitante, y fuera de eso, yo estaba comisionando. Yo tenía un básico y tenía una comisión por los inmuebles que, entonces ya mi básico era lo comisionado era el doble de mi básico, y eso como que ya como que no fue como el impulsor para ellos de pronto, sino más bien como que, o sea, la única que está ganando aquí es usted, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, de verdad sí, estoy ganando muy bien. Entonces, pero hubo una coyuntura que fue la enfermedad de mi mami. Ella le dio un Guillain-Barré y yo tuve que ausentarme. Entonces, pedí permiso y no podía estar con ella. La ansiedad era mucho. Cada día o cada 2 días me llamaban que mi mami hizo paro respiratorio, que mi mami hizo paro de miembros inferiores, que parálisis de los miembros superiores, una cantidad ella quedó cuadraplégica. Entonces, el que me limitara, el que yo me sentía que no estaba, o sea, que como que no era bien que yo ganara también, porque estaba doblada. Yo decía, de verdad, esto que, o sea, yo no lo hago por dinero, sino por reto. Entonces dije, no, yo me retiro y les dije, yo trabajo hasta diciembre. Eso fue como en octubre, noviembre. Yo les dije, yo trabajo hasta final de año y yo voy a montar mi propia empresa. No voy a competirles porque voy a abrir otro mercado. Y hablar en ese momento de otro tipo de mercado, como era la gerencia de proyectos, como era vender sobre planos, como eran las ventas, pues era otra inmobiliaria con otros productos. Yo jamás, y ese es el momento de que mis socios me respetan, me quieren, me admiran, porque nunca les quité un solo cliente. Nunca. Fue una cosa totalmente diferente que se complementaba. Claro, yo vendía y llegaban no, yo no voy a irme a vivir, arriéndemela. Entonces las ventas eran un complemento para el arriendo, pero nunca fue como en el inicio de la inmobiliaria en donde yo trabajaba,
que era un reto abrir mercado. Aquí era la segunda opción. Primero eran las ventas, primero era la construcción que la vivienda. Entonces así empezó por vivienda. Fue un momento coyuntural de mi vida porque mi mamá enferma, yo abriendo de empresa, estaba embarazada de mi segunda hija y mi esposo al tercer mes, en marzo, le diagnosticaron cáncer. Entonces la vida en ese momento era un 8, pero gracias a Dios salimos adelante. No, y me imagino el miedo de iniciar, de poner tal vez todos tus ahorros, todos tus esfuerzos por iniciar un proyecto. Sí. Algo difícil. Bueno, ¿qué tantos recursos tenías cuando tomaste la decisión de empezar ese proceso de convertirte en empresaria? No, pues en octubre podría decir yo que había recursos, pero con la enfermedad de mi mami, pues los recursos se fueron agotando, pero yo ya había tomado la decisión. Entonces, al tomar la decisión ya era un hecho, me tocaba seguir adelante con esa idea, y realmente haciendo presupuesto, haciendo la proyección de la empresa, yo tenía para mantener la empresa 6 meses, con comprar, equiparla, pagar los gastos fijos de 6 meses. Ahí estaba todo. Si yo no lograba en 6 meses posesionarla, llevarla a un punto de equilibrio, muerto. Bueno, ¿y qué papel aparte de fundadora de la empresa cumplías? No, pues ahí éramos 3 amigas y mi esposo, los fundadores, pero una amiga era capitalista, digámoslo de esa manera, la otra amiga era la parte comercial, pero netamente comercial, una relacionista pública excelente, y yo era la operativa. Mi esposo no trabajaba en otro lado, solamente era mi apoyo y ya. Entonces yo era el todero, la parte operativa, la parte comercial, la parte administrativa, todo. Bueno, ¿hiciste algún análisis de negocios, del entorno, o como me decías, ya eras experta en ventas, dijiste no, este es el negocio, vender? Claro, no, yo no hice ningún análisis, sino es el conocimiento que había en Barranca una falencia en ventas. O sea, porque lo que te digo, don Roberto era el ícono de Barranca en arrendamientos. Pues tanto así que es arrendamientos Roberto Glass, ¿sí? Entonces, era el ícono en arriendos, pero las falencias eran ventas. Y yo veía la oportunidad en las ventas. Y en las ventas, en la programación, en hacer, y eso ha sido y se fue implementando. Primero, yo empecé como asesora, luego pasé a formar equipos de venta, luego empecé a hacer la parte de gerencia de proyectos. Ya no hacía la gerencia, sino ya estructuraba proyectos. Luego de estructurar proyectos, entonces ya conseguía el lote, estructuraba el negocio y lo vendía, o me iba de socia con alguien que tuviera más experiencia en la construcción. O sea, la parte mía era integral, porque conocía la parte inmobiliaria y conocía la parte de ventas y la parte comercial y conocía la parte de construcción. Entonces me fui haciendo integral. Y seguía siendo tu pasión el poder ayudar a las personas. Siempre. Cuéntanos, así a grandes rasgos, ¿cuántos proyectos desarrollaste? No, muchos. O sea, es una tarea que me queda porque no
no llevo eso de decir 100, 200, no he hecho esa estadística y hoy que me la preguntas, es bueno hacerla. Pero fueron muchos proyectos. Mi primer proyecto grande fue Superestrellas, donde me ofrecía, conocí a una persona también muy bonita, que en ese momento era la presidente del Banco Ave Villas, la doctora América Paz, y ella me ofreció la gerencia de que le aperturara su oficina en Barranca, la Corporación Las Villas. Y yo, no creas que no tuve toda la intención de como eso que le coge a uno de otro reto diferente, como cambia. Yo decía, qué tan buena la banca, pero no, me quedé, promocioné a una amiga que era asesora mía, para que fuera la primera gerente de la corporación. Te dedicaste a especializarte en el sector inmobiliario. Sí, o sea, fue mi pasión. Entonces, administración de empresas, luego hice la especialización en alta gerencia inmobiliaria, nuevamente otra carrera en derecho, en derecho inmobiliario, luego de derecho inmobiliario hice notariado y registro, que dije de pronto explorar otra actividad que es cercana a la parte inmobiliaria, pero que es, yo veo como los notarios como tan relajados y ya una notaría ya después de vida pues rico, pero no, me he quedado en el sector porque me gusta el sector. ¿Has tenido dificultades? Todas. Hemos pasado en Barranca, ha habido 3 crisis grandes. Primero fue la del UPAT, que fue, y todas son macros, ¿no? Entonces la del UPAT, el cambio del UPAT, para nosotros teníamos 2 torres en construcción y una ya terminada con créditos aprobados y la otra en cimientos. Cuando hay esa caída, ese cambio, esa crisis del UPAT, se nos vino el proyecto que ya estaba totalmente vendido, que ya estaba terminado, estaban acabados, del 100% nos bajó al 60% y la otra torre iniciando ya estábamos como en el segundo o tercer piso. O sea, crisis han habido todas las que tú quieras. La otra fue la época difícil de la ciudad, donde los arriendos bajaron increíblemente. La gente se iba y decía, por los servicios, arriéndemelo por los servicios, nada más, porque yo me tengo que ir, me boletearon. Fue una época de crisis social por la violencia, el enfrentamiento entre los grupos de la guerrilla y los paramilitares. Eso fue una situación también muy difícil. Entonces ha habido situaciones. Ahorita estamos el año pasado con la crisis del petróleo, otra situación. Entonces fíjate que todas giran en torno a las dificultades macros. Sí. Pensar en cerrar la empresa por bajo rendimiento. Sí, pero el corazón se me parte, pero sí, claro, he tenido situaciones donde ha tocado salir y decir, aquí estoy, yo no me voy, tengo ganas de seguir trabajando, voy a cumplir, pero aquí estoy, ¿sí? Y con el patrimonio responder y apoyar la empresa. Otra pregunta sería, ¿has dicho no a algún negocio? He dicho no a algún negocio relacionado con claro, como te decía, son estructuras de negocios
proyecciones de negocios donde y se molesta, la gente se molesta cuando yo le digo, no hay punto de equilibrio, no invierta, no, perder en papel no es perder, pero si tú construyes, te quedas y tienes que afrontar un costo muy alto. Entonces la gente se molesta, los constructores se molestan, pero siento que soy franca, que he sido sincera y que no he llevado a ningún constructor a un aprieto económico, a una caída difícil. ¿Dejar de ganar? Sí, claro, pero es mejor dejar de ganar y no meter a una persona sin salida. Bueno, y ya en este punto, con más de 25 años de haber fundado Colvivienda, tú puedes decir, ¿fue la mejor decisión o te hubieras quedado como empleada? No, o sea, para mí Colvivienda es un hijo y pues los hijos nunca sobran, son una bendición. Entonces, no, ha habido momentos donde uno dice, hay que reorganizar, hay que innovar, hay que parar, hay que mermar, o al contrario, hay que mostrar. Entonces es como el ritmo de las empresas que hay que llevarlo. Bueno, ya para finalizar, un consejo que le pudieras dar a un empresario que esté iniciando. Que se arriesguen, pero con riesgos medidos, que prueben, porque hacer empresa no es fácil, pero sí da satisfacción el poder decir en mi empresa trabajó fulano, sutano, y que haya de parte de los mismos empleados o funcionarios que en otrora estuvieran y decir gracias. En estos momentos, ¿qué consejo le puedes decir o dar a aquellas personas que están iniciando su carrera de empresarios, de emprendimiento? Que se arriesguen, que lo hagan, porque es muy gratificante, pero que controlen los riesgos. Hay riesgos que se pueden controlar y que ser empresario no es mostrar, sino es trabajar, emprender todos los días, estar ahí innovando, creando productos, preparándose y dando lo mejor, ayudando. El dinero llega, o sea, uno como empresario son más las satisfacciones que de pronto a veces una parte, pero que llega el dinero, sí llega y llega en abundancia si uno no lo está como deseando con ese que todo sea dinero, sino que haya servicio para el cliente, servicio para el cliente interno también, y mucha innovación, mucha colaboración, integración, ser un coach. Si pudieras cambiar algo, de pronto que tú dirías, bueno, si yo hubiera estado más pendiente en esta área, de pronto me hubiera podido encaminar un poco mejor en mis proyectos, ¿qué hubiera sido? Yo pienso que tal vez la parte de pronto haber tenido un poco más de controles, de indicadores, no sé, Sí, de pronto me faltó, a ver, yo pienso que la proactividad a veces fue avanzar, pero sí faltaron muchos indicadores que pudieran decir, ojo, aquí hay un gasto innecesario,
ojo aquí, o sea, faltó un poquito más de control, pienso yo, de control, algo que es muy necesario, que es muy importante para todas las empresas, pero que de pronto, como te digo, gracias a Dios, he sido una bendecida por él, grandemente. Entonces el dinero para mí llegaba y llega, pero entonces es como más control, más, pudo haber sido mayor si se hubiese controlado mejor, si se hubiese controlado mejor. Muchas gracias, Jackie. Para mí es una experiencia que me deja una enseñanza. Tal vez el éxito no se mide por el dinero que uno pueda lograr, sino la capacidad de impactar en las personas, de poder ayudar, de poder servir. Y eso es más gratificante. Y eso ha sido lo fundamental en tu empresa. Sí, me gusta la gente, amo la gente. Muchas gracias por regalarnos estos minutos de tu tiempo. Compañeros, esta fue nuestra entrevista. Hasta luego. Adiós.